Hola amigos y bienvenidos a Autosanación. Hoy vamos a responder la pregunta de una de vosotras que me preguntó o me dijo que hablara sobre el bloqueo para sanar. Hay personas que tienen como un bloqueo y no logran sanarse, sin embargo hay otras personas que sí. Entonces, ¿por qué unas sí y otras no? Vamos a hablar un poco sobre esto. Os voy a dar mi opinión personal, que no tiene por qué ser precisamente o necesariamente así. Simplemente os voy a hablar sobre mi punto de vista, para ver si con eso pues os podéis orientar un poquito. Y os adelanto que al final de este vídeo os voy a dar una noticia, algo que vamos a hacer para el mes de noviembre, que ya está muy cerquita, y bueno, eso lo vamos a dejar para el final del vídeo. Vamos a entrar ahora en materia, vamos a hablar sobre ese bloqueo para sanar. Bien, para empezar, a mí la palabra bloqueo es una palabra que no me gusta nada. De hecho, es una palabra que yo no empleo. ¿Por qué no la empleo? Pues porque es una palabra que no representa nada, no significa nada. De hecho, recurrimos a esta palabra cuando no sabemos qué decir. Si os dais cuenta, cuando alguien tiene un problema y no encontramos qué es lo que le ocurre o qué es lo que puede hacer, pues entonces hay gente que recurre a esa palabra y dice, bueno, es que tienes un bloqueo. Entonces ya le dicen a la persona, bueno, es que tienes un bloqueo de energía o emocional, lo que sea, y ya está, parece que como que ya queda todo resuelto, ¿no? Le hemos puesto esa etiqueta y entonces ya está todo solucionado, pero con eso no hemos dicho nada. Tengo un bloqueo, pero un bloqueo, ¿cuál es ese bloqueo? ¿Cuál es ese bloqueo concreto? ¿Qué es el que tengo? Porque cuando lo sepa, actuaré sobre él, empezaré a comprenderlo para que se disuelva. Pero simplemente decir, pues es que tienes un bloqueo o tengo un bloqueo, pues eso no representa nada, no quiere decir nada. Bien, ¿por qué hay personas que se sanan y otras personas que no? O hay personas que les cuesta mucho sanarse, a lo mejor de síntomas más, en teoría, pues mucho más fáciles de sanar, y otras personas, porque esto a mí me ha ocurrido, y otras personas con enfermedades más graves se han sanado con relativa facilidad. ¿Por qué ocurre esto? Pues tenemos que saber primeramente que nadie se quiere sanar. Es decir, realmente no queremos sanarnos. Ese es el principal problema. ¿Y por qué no queremos sanarnos? Pues porque sanarnos implica un cambio. Si nuestra filosofía en este canal, como siempre os decimos, que la enfermedad es un mensaje inconsciente que nos está lanzando nuestro cuerpo de algo que tenemos que tomar conciencia, de algo que tenemos que cambiar en nuestras vidas, o incluso una manera de pensar diferente, tienen que cambiar nuestros mapas mentales. Entonces, claro, eso de alguna manera genera en la persona cierta incomodidad. Es como que es molesto, ¿no? Me tengo que cuestionar yo, ya no puedo culpar al otro. Entonces, realmente, en el fondo, ninguno queremos cambiar. Siempre queremos tener la razón y siempre pensamos que nuestro punto de vista es el correcto, que la otra persona está equivocada. Entonces, partiendo de esa base, ninguno queremos sanarnos. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Hay gente que puede pensar, no, eso no es cierto, yo voy a hacer lo que sea por sanarme. Yo he tenido aquí gente en consulta que me ha dicho que estaría dispuesta a hacer cualquier cosa más, estaban convencidísimas de que iban a hacer lo que fuera por sanarse. Y luego, precisamente, han sido las personas que más resistencia han puesto para sanar. Todo lo cuestionaban, todo lo ponían en duda. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener claro, que no queremos sanarnos. Porque partiendo de esa base, entonces empezaremos a reflexionar el por qué. ¿Por qué no queremos sanarnos? Es decir, ¿qué implica si yo cambio? ¿O qué cosas tengo que cambiar que no me gustaría cambiar? Para nada. Voy a poneros un ejemplo. Tuve en consulta a una mujer, no recuerdo el síntoma, si tenía siempre migrañas, y yo le dije, bueno, pues las migrañas tienen mucho que ver con el padre. ¿Qué pasó con tu padre cuando eras pequeña? Y me dijo, pues efectivamente, pues que su padre era un padre muy severo, muy estricto. Pero claro, esta era una persona que se consideraba espiritual. Entonces, claro, me dijo, no, pero eso es un trabajo que yo he hecho durante muchos años, el de perdonar a mi padre, y esa etapa ya está superada.
a mi padre ya lo tengo perdonado. Y yo le dije, perdona, pero eso no me lo creo. Yo no digo que tú me mientas, pero no me lo creo que hayas perdonado a tu padre. Y me dice, sí, es un trabajo que me costó muchos años, pero gracias a que yo soy una persona espiritual y estoy más despierta, pues he podido permitirme liberar esa carga de mi padre y perdonarlo. Y le volví a insistir, le dije, no has perdonado a tu padre. Y además le dije, y hay un motivo de peso para que yo te diga esto, y es que a día de hoy continúas con los dolores de cabeza. Y me dijo, sí. Digo, pues entonces ya está. Y es más, le dije, ¿cómo te llevas con el sol? ¿Qué tal el sol? Y me contestó, uy, no puedo tomar mucho el sol porque me salen ronchas en la piel. Entonces le dije, bueno, el sol es el arquetipo que representa al padre. Si cuando te expones a los rayos del sol te salen ronchas en la piel, es decir, tu piel no tolera el sol, es porque tu inconsciente está identificando el sol como papá, es decir, no toleras a papá. No me creo que hayas perdonado a tu padre cuando todavía tienes esa reacción en tu piel con el sol. Es decir, tenemos que tener claro una cosa, que nosotros a nivel intelectual podemos mentirnos y a lo mejor no nos damos cuenta y a lo mejor estamos siendo sinceros. Creemos que realmente hemos perdonado a papá, a mamá o a quien sea, o una circunstancia que ocurrió en algún momento de nuestras vidas. Pero podemos estar equivocados. Pero lo bonito de esto es que nuestro cuerpo no va a mentir nunca. Si mi cuerpo manifiesta esas ronchas al sol es porque todavía queda algo pendiente que sanar con papá. Por tanto, eso es lo primero que tenemos que tener presente, la duda. Tener siempre esa duda, dudar. Porque cuando mi mente está en esa posición de duda, voy a investigar y voy a descubrir muchas más cosas. Sin embargo, si mi mente se bloquea, si se colapsa, si tengo clarísimo que he perdonado a papá o a mamá o tal circunstancia de mi vida ya está superada, pues puedo cometer un error, porque si por lo que fuera no estuviera superada, ¿qué va a ocurrir? Pues que nunca lo voy a sanar. Porque nunca me voy a permitir reflexionar sobre esa circunstancia y por si acaso, aún quedara algo pendiente, nunca lo voy a descubrir porque estoy convencidísimo de que eso ya está perdonado. Todas estas historias tenemos que tenerlas en cuenta. Por eso hay personas que sanan y otras personas que no se sanan. Yo he tenido en consulta a gente que se han curado de enfermedades crónicas, es decir, que la medicina no les da cura. Siempre tienen que estar con una medicación. Y en consulta se han curado y eran enfermedades más o menos graves. ¿Por qué? O mejor dicho, se han sanado. ¿Por qué se han sanado? Porque se han cuestionado toda su vida, han dudado de todo, entonces se han observado a sí mismos por dentro, su condicionamiento, su manera de pensar, su manera de actuar, su vida. Entonces esa gente experimenta una auténtica revolución, no una evolución, como mucha gente piensa. No, es que yo soy espiritual, es un trabajo que yo he hecho durante muchos años, el perdonar. Es decir, creemos que para que haya un cambio en nuestra vida debe de pasar el tiempo, y eso no es cierto. Cuando tú ves algo y además lo ves de una manera clara, de una manera total y absoluta, el cambio es inmediato, porque no entra en acción el tiempo. Cuando el tiempo entra en escena, cuando yo considero que hace falta tiempo para perdonar o para hacer cualquier historia o para ser más o menos espiritual, es cuando caigo en la trampa, porque siempre voy a necesitar tiempo. ¿De acuerdo? Sin embargo, una verdadera revolución no implica tiempo. Por eso hay personas que logran sanarse y otras personas con síntomas mucho más fáciles, en teoría, de sanar, todavía continúan con ese síntoma, con ese dolor, con ese malestar o con esa enfermedad, porque no se permiten cambiar. Ese es el bloqueo. No hay ningún bloqueo, sino que simplemente quiero permanecer en mis 13, sigo creyendo que tengo razón y aunque diga que sí, no deseo cambiar, porque eso es molesto. Os voy a poner un ejemplo que va a representar esto que os estoy diciendo ahora. Es el típico matrimonio que se lleva mal, el marido es bastante autoritario con la mujer y la mujer pues no se atreve a separarse del marido. Pero claro, la mujer sufre mucho, lleva muchos años así, pero la mujer considera que es el marido el que tiene que cambiar porque es demasiado autoritario, muy exigente o incluso le grita a la mujer, pero ella considera que tiene la razón y como considera que tiene la razón, no va a cambiar. Entonces sigue aguantando y aguantando años y para demostrar esa mujer que tiene razón, ¿qué es lo que hace? Pues ponerse enferma.
Porque si se pone enferma, le puede decir perfectamente a su marido: fíjate lo enferma que estoy, me pones enferma, me vas a matar a disgustos. De esa manera, con la enfermedad, esa persona demuestra a los demás que tiene razón, que es cierto, que tiene que cambiar la otra persona, porque puede decir: fíjate cómo estoy por tu culpa. ¿Os dais cuenta cómo es esto? Es decir, realmente debemos de retomar las riendas de nuestra vida, darnos cuenta que somos nosotros los que nos enfermamos. Aquí no hay otra, yo siempre lo digo: tú te enfermas, tú te sanas, no hay otra. Si dices que has tomado conciencia y no te has sanado, pues hay una respuesta muy sencilla a eso. La respuesta es que no has tomado conciencia. Habrás tomado, si acaso, conocimiento, pero no conciencia. Aquí hay... algunas veces también hemos explicado en este canal la diferencia entre tomar conocimiento y tomar conciencia. La toma de conocimiento es a nivel intelectual, se nos queda la información en nuestra mente y a lo mejor vamos a casa y desarrollamos esa información y a lo mejor creemos que necesitamos tiempo porque nuestra mente nos va a decir: vas a necesitar tiempo para sanarte de esta enfermedad, necesitas tiempo. Pues nada, como necesitas tiempo, pues te vas a tirar 10 años o 20 años, pero vas a seguir igual. Esa es la toma de conocimiento. Sin embargo, la toma de conciencia es instantánea. La toma de conciencia no lleva implícito el tiempo está fuera de la toma de conciencia. Entonces, como el tiempo no entra en acción, se genera esa recuperación inmediata del cuerpo. Ahí está. Por eso ocurren las remisiones espontáneas en medicina. Esto es algo que los médicos saben, que a veces ocurre una remisión espontánea. Algo ha ocurrido en la mente de esa persona. Lo ha visto claro. Es como cuando vas andando por un monte, por un sendero, y de repente ves un precipicio. Estás andando y ves el precipicio, ¿qué es lo que haces? Ahí no te paras a pensar, no dudas si hacer una cosa u otra. Reaccionas al instante, instintivamente das un paso hacia atrás, porque estás viendo ese precipicio. ¿De acuerdo? Entonces eso tiene un nombre y eso se llama inteligencia. Nada más observar el precipicio, instintivamente echas el cuerpo hacia atrás, has reaccionado, has actuado. Eso es porque lo estás viendo claro. Cuando ves algo claro, actúas. Y ahí no existe el tiempo, ahí no hay tiempo. Cuando no hay tiempo es cuando se produce la verdadera sanación. Yo creo que con esto os puedo explicar un poco por encima el tema de esos famosos bloqueos a la hora de sanar. Nos gusta mucho tener la razón y siempre pensamos que la culpa es del otro. Y muchas veces también no es que exista un bloqueo, sino que nuestra mente se bloquea cuando estamos totalmente convencidos de algo, de que hemos perdonado a papá, a mamá, o que tal circunstancia de mi vida ya está más que olvidada. Si acaso el bloqueo sería ese, el tomar una decisión. Eso es como si tú y yo vamos a discutir sobre si el hombre ha ido a la luna o no ha ido a la luna. Y tú dices: el hombre, pues por supuesto que ha ido a la luna. En ese momento tu mente se bloquea. Es decir, ya no va a investigar más, no va a descubrir cosas nuevas, porque es posible que estés equivocado. Es posible que te equivoques, pero si llegas a esa conclusión, si lo tienes más que claro, es imposible que podamos dialogar, que podamos intercambiar impresiones. Porque a lo mejor si intercambiamos impresiones podemos descubrir cosas nuevas, entre los dos, juntos. Eso es lo bonito de esto y esta es la magia que envuelve a la descodificación. Una conversación entre dos personas en las cuales ninguna de las dos sabe absolutamente nada. Entonces, como no sabemos nada, nos rendimos y juntos empezamos a descubrir dónde está esa verdadera historia. Espero que os haya gustado y ahora, como os adelantaba al principio de este vídeo, quiero comentaros de algo que vamos a hacer en noviembre, que estamos ya a punto de llegar al mes de noviembre. Vamos a hacer lo mismo que hicimos el año pasado. Los seguidores más fieles pues ya lo sabréis, el año pasado por estas fechas, ya por noviembre, dedicamos todo el mes a problemáticas que están relacionadas directamente con la mujer, es decir, síntomas relacionados con la mujer, como por ejemplo pues la menstruación, los ovarios. Es decir, hablaremos de, si no me equivoco, de unos 6 o 7 síntomas en total, en todo el mes de noviembre. Por tanto, va a ser un monotema
el que dedicaremos en ese mes, y espero que os guste. Y también, como siempre, espero ver vuestros comentarios. Podéis escribirme, activar la campana de notificaciones, suscribiros al canal. La campana está por aquí debajo. Espero que os haya gustado. Gracias y, como siempre, hasta la próxima.